¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba y, en medio del caos, te preguntas si Dios aún te está hablando? ¿Qué haces cuando las tormentas de la vida rugen tan fuerte que no puedes distinguir su voz? Hoy te invito a detenerte, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. ¿Y si te dijera que incluso cuando todo parece perdido, Dios está susurrando un llamado poderoso que puede transformar tu dolor en propósito, tu miedo en fe y tu confusión en claridad? Sí, justo ahora, en el silencio de tu corazón herido, hay un mensaje divino esperando ser escuchado. Pero, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo reconoces su voz cuando las lágrimas nublan tu vista y el peso del mundo aplasta tu esperanza? Querido hermano, hermana, este video no es solo un estudio bíblico, es una invitación a desentrañar un secreto espiritual que pocos conocen, el poder oculto de escuchar el llamado de Dios en los momentos más oscuros. Hay un misterio en su voz, una fuerza que puede levantar los escombros de tu vida y construir algo nuevo, algo eterno. Pero este secreto no se revela a los distraídos, solo a aquellos que se atreven a buscarlo con todo su corazón. En los próximos minutos, te llevaré de la mano a través de un viaje espiritual. Exploraremos 11 verdades bíblicas que te mostrarán cómo afinar tu corazón para escuchar a Dios, incluso cuando el ruido del mundo intenta ahogar su voz. Cada enseñanza será como una luz que ilumina tu camino, revelando cómo Dios te está llamando, justo ahora, a un propósito mayor. Desde historias bíblicas de hombres y mujeres que encontraron a Dios en la tormenta, hasta palabras proféticas que resonarán en tu alma, este video está diseñado para transformar tu perspectiva y encender una esperanza inquebrantable. ¿Por qué es tan importante que te quedes hasta el final? Porque la penúltima enseñanza podría contener la clave que desbloquee una bendición específica para tu vida. Dios no habla al azar. Él tiene un mensaje para ti y este video podría ser el medio que Él está usando para alcanzarte. Si alguna vez has sentido que estás al borde de rendirte, que no puedes escuchar a Dios o que tu fe está tambaleando, este es el momento de aferrarte. Hay un poder en estas palabras, una unción divina que puede romper las cadenas de la duda y abrir tus oídos espirituales. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo poderoso. En los comentarios, escribe la frase «Dios, quiero escuchar tu voz». Este simple acto es una declaración de fe, un paso hacia el compromiso con lo que Dios quiere revelarte hoy. Al escribirlo, estás diciendo «Señor, estoy listo para recibir tu llamado». Y no te detengas ahí. Dale me gusta a este video, porque cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a alguien más que está desesperado por escuchar la voz de Dios. Felicidades por ser parte de esta misión. Tu acción está sembrando esperanza en corazones que ni siquiera conoces. Piensa en esto, suscribirte a este canal y dar me gusta no es solo un clic, es un acto de fe que te conecta con una comunidad que busca desesperadamente la voz de Dios. Muchos de nuestros hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, dependen de videos como este para encontrar consuelo y dirección. Al participar activamente, estás diciendo, creo que Dios me está hablando y quiero que otros lo escuchen también. Por eso, antes de que comencemos, te animo a escribir paz en Cristo en los comentarios, como una señal de que estás comprometido con este viaje espiritual. Prepárate, porque lo que viene a continuación es más que un estudio. Es un encuentro con el Dios que nunca te ha abandonado, incluso cuando tu mundo parece desmoronarse. Vamos a comenzar este viaje juntos. Y te prometo que, si te quedas hasta el final, descubrirás cómo escuchar el llamado de Dios con una claridad que transformará tu vida. Empecemos. 1. El clamor de Elías en la cueva. Primera Reyes 19, 9, 13. Querido hermano, hermana,
Justo después de prometerte en la introducción que descubrirías cómo escuchar el llamado de Dios en medio del caos, quiero llevarte a un momento en la Biblia donde un hombre como tú sintió que su mundo se desmoronaba. Imagina a Elías, el gran profeta, un hombre que había visto milagros, que había enfrentado a reyes y desafiado a falsos dioses. Pero en 1 Reyes 19 lo encontramos huyendo, agotado, temeroso y al borde del colapso. Jezabel, la reina, había jurado matarlo, y su fe, que una vez ardía como fuego, parecía apagarse bajo el peso del miedo y la soledad. ¿Te suena familiar? Quizás tú también has corrido hasta el borde de tu resistencia, preguntándote, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no te escucho? Elías se refugió en una cueva en el monte Horeb, un lugar de oscuridad y silencio, muy parecido a los momentos en que nos sentimos atrapados en nuestras propias tormentas. Pero aquí está la primera verdad que quiero que grabes en tu corazón. Dios no te abandona en la cueva de tu desesperación. Él va a buscarte. La Biblia nos dice que Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? No era una reprensión, era una invitación a abrir su corazón. Dios sabía exactamente dónde estaba Elías y sabe exactamente dónde estás tú ahora. Ese trabajo que perdiste, esa relación que se rompió, esa enfermedad que te agobia, ese miedo que te paraliza. Dios lo ve todo y está susurrando, hijo, hija, ¿qué haces aquí? Ven, quiero hablarte. Pero lo que sucede a continuación es aún más revelador. Dios le dice a Elías que salga de la cueva porque él está a punto de pasar. Un viento huracanado sacude la montaña, pero Dios no está en el viento. Un terremoto estremece la tierra, pero Dios no está en el terremoto. Un fuego consume todo a su paso, pero Dios no está en el fuego. Entonces viene un susurro suave, un murmullo apacible, y ahí, en ese susurro, está la voz de Dios. ¿No es increíble? Elías esperaba que Dios hablara en el estruendo, en lo espectacular, pero Dios eligió el susurro. Y aquí está la lección para ti. Cuando tu mundo se desmorona, la voz de Dios no siempre llega en los momentos de grandeza, sino en los instantes de quietud, en los susurros que solo escuchas cuando silencias el ruido de tu alma. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Estás buscando a Dios en los grandes milagros, en una señal espectacular que resuelva todo de golpe? Tal vez Dios te está pidiendo que te detengas, que entres en la quietud, que silencies las distracciones. Ese susurro puede ser una palabra de consuelo que sentiste mientras orabas, un versículo que no puedes sacar de tu mente, o incluso una paz inexplicable que te envuelve cuando todo parece perdido. Pero para escuchar ese susurro, necesitas salir de la cueva de tu miedo, de tu autocompasión, de tu desesperanza. Elías tuvo que dar un paso fuera de la cueva para escuchar a Dios, y tú también debes dar un paso de fe. Este pasaje nos enseña que escuchar el llamado de Dios no es solo esperar que Él hable, sino prepararte para recibir su voz. Elías estaba tan consumido por su crisis que casi pasa por alto el susurro. ¿Y tú? ¿Estás tan atrapado en el huracán de tus problemas que no te das cuenta de que Dios está hablando? Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué cueva te está atrapando? ¿Qué ruido en tu vida está ahogando el susurro de Dios? Tal vez es el miedo al futuro, la culpa por el pasado o la frustración de no entender por qué las cosas están como están. Pero aquí está la esperanza. Dios no te pide que tengas todas las respuestas, solo te pide que escuches. Cuando Elías escuchó el susurro, Dios no solo le dio consuelo, le dio un nuevo propósito, le dijo, vuelve, unge a reyes, nombra a profetas, porque aún tengo planes para ti. Hermano, hermana, no importa cuán roto te sientas, Dios tiene un plan para ti. Ese susurro que escuchas en la quietud es el comienzo de un nuevo capítulo.
Pero para recibirlo, necesitas entrenar tu corazón para buscar a Dios en los lugares inesperados, en los momentos de silencio, en las pequeñas señales que Él deja en tu camino. Hoy, quiero que hagas algo práctico. Dedica 5 minutos al final de este video para estar en silencio con Dios. Apaga tu teléfono, cierra los ojos y dile: Señor, quiero escuchar tu susurro. No busques una experiencia espectacular, busca la paz de su presencia. Porque en esa quietud, Él te hablará, te dará dirección y te recordará que aunque tu mundo parezca desmoronarse, Él está construyendo algo nuevo en ti. Este es solo el comienzo de nuestro viaje. En el próximo tema, veremos cómo otro personaje bíblico, atrapado en una tormenta mucho mayor, aprendió a escuchar a Dios en medio de la desesperación. Pero antes de continuar, recuerda, Dios ya está susurrando. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar? 2. El grito de Job en la ceniza, Job 3:1-26, Job 38:1-7. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Elías, escondido en una cueva, aprendió a escuchar el susurro de Dios en medio de su tormenta. Ese susurro, suave pero poderoso, fue la clave para renovar su propósito. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor es tan profundo que no solo no escuchas el susurro, sino que ni siquiera puedes encontrar palabras para orar? Hoy, te llevo al corazón de un hombre que enfrentó una pérdida tan abrumadora que su mundo no solo se desmoronó, sino que se convirtió en cenizas. Hablamos de Job, un hombre justo, fiel, que en un instante lo perdió todo: sus hijos, sus posesiones, su salud, su esperanza. Si alguna vez has sentido que tu vida se ha reducido a escombros, que no hay respuestas, que Dios parece distante, la historia de Job te hablará directamente al alma. En Job 3 encontramos a este hombre sentado entre cenizas, maldiciendo el día de su nacimiento. Sus palabras son crudas, llenas de dolor. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué sigue mi vida si todo es oscuridad? Job no está pecando, está siendo honesto. Está gritando desde lo más profundo de su ser, preguntándole a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? ¿Te has sentido así? Quizás has perdido a un ser querido, has enfrentado una enfermedad que no explica, o has visto tus sueños desvanecerse uno tras otro. En esos momentos es fácil pensar que Dios te ha olvidado, que su silencio es un castigo, que su voz nunca llegará. Pero aquí está la segunda verdad que quiero que grabes en tu corazón. Dios escucha tu grito, incluso cuando tú no puedes escuchar su respuesta. Job no recibió una explicación inmediata. Pasaron capítulos enteros de preguntas, de lamentos, de debates con sus amigos, y Dios parecía ausente. Pero en Job 38, algo extraordinario sucede. Dios rompe el silencio, no desde un susurro como con Elías, sino desde un torbellino. Le dice: ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Estas palabras podrían sonar duras, pero no son un regaño, son una revelación. Dios no le da a Job una lista de razones para su sufrimiento. En cambio, le muestra su grandeza, su poder, su soberanía. Le dice: Job, no entiendes todo, pero yo sí. No ves el panorama completo, pero yo lo sostengo todo en mis manos. Y en ese momento, Job comienza a escuchar el llamado de Dios, no en una explicación, sino en la presencia misma del Creador. Hermano, hermana, aquí está la lección para ti. A veces, escuchar el llamado de Dios no significa recibir respuestas, sino encontrar paz en su presencia. Cuando tu mundo se desmorona, es natural querer saber por qué, pero Dios, en su infinita sabiduría, a veces te pide que confíes en Él antes de entender. Job no recibió un manual para su dolor, pero recibió algo mejor, un encuentro con el Dios que nunca lo abandonó. Ese encuentro transformó su perspectiva. En Job 42, él declara:
Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Su mundo seguía en ruinas, pero su fe fue restaurada porque escuchó a Dios en la tormenta. Piensa en tu vida ahora. ¿Qué cenizas estás sosteniendo? Tal vez son las cenizas de una relación rota, de un sueño frustrado, de una salud debilitada. Dios no te pide que finjas que todo está bien. Como Job, Él te invita a ser honesto, a derramar tu corazón, a gritar si es necesario, pero luego te pide que levantes los ojos y busques su presencia, porque en medio de las cenizas Dios está hablando. Su llamado puede no ser una solución inmediata, pero es una promesa. Estoy contigo, y mi plan para ti no ha terminado. Quiero que reflexiones. ¿Estás buscando a Dios en las respuestas o en su presencia? A veces, el ruido de nuestro dolor nos ciega a la verdad de que Dios está más cerca de lo que pensamos. Job aprendió a escuchar a Dios no cuando todo se resolvió, sino cuando reconoció que Dios era suficiente. ¿Y tú, estás dispuesto a confiar en que Él es suficiente incluso cuando no entiendes? Hoy te invito a hacer algo valiente. Toma un momento para escribir en un papel todo lo que te duele, todo lo que no entiendes. Luego, entrégaselo a Dios en oración y dile: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Ese acto de rendición es el primer paso para escuchar su voz. La historia de Job nos recuerda que Dios no siempre calma la tormenta de inmediato, pero siempre está presente en ella. Y esa presencia es el fundamento para escuchar su llamado. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo una mujer, atrapada en su propio dolor, escuchó a Dios en un lugar inesperado, un lugar de humillación y rechazo. Su historia te mostrará que el llamado de Dios puede llegar incluso cuando te sientes indigno. Pero antes de continuar, recuerda, Dios está hablando, incluso en tus cenizas. ¿Estás listo para buscar su presencia? 3. El susurro de Ana en el silencio del templo. 1 Samuel 1:9-18. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Job, sentado entre las cenizas de su dolor, aprendió a escuchar el llamado de Dios, no a través de respuestas, sino en la poderosa presencia del Creador. Su encuentro con Dios le dio la fuerza para seguir adelante, incluso sin entender el porqué de su sufrimiento. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor no solo te roba la paz, sino también tu voz, tu identidad, tu esperanza de ser escuchado? Hoy, te invito a caminar junto a una mujer cuyo mundo se había desmoronado bajo el peso de la vergüenza y el rechazo. Ana, una mujer que, en su silencio, descubrió cómo escuchar el llamado de Dios en un lugar sagrado, pero lleno de soledad. En 1 Samuel 1, conocemos a Ana, una mujer estéril, en una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer. Su esposo, Elcana, la amaba, pero tenía otra esposa, Penina, que le daba hijos y la humillaba constantemente. Cada año, Ana iba al templo a adorar, pero su corazón estaba roto. La Biblia nos dice que, en un momento de desesperación, se levantó, entró al templo y oró en silencio, moviendo los labios, pero sin emitir sonido. Sus lágrimas hablaban más que sus palabras. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria y la reprendió. ¿Te imaginas el dolor? No solo cargaba con la burla de Penina, sino que ahora, en el lugar donde buscaba a Dios, era malentendida y juzgada. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que, al buscar a Dios, encuentras más rechazo, más incomprensión? Quizás has ido a la iglesia con el corazón destrozado y en lugar de consuelo, encontraste juicios. O tal vez sientes que tus oraciones no llegan al cielo, que tus palabras se pierden en el viento. Pero aquí está la tercera verdad que quiero que atesores. Dios escucha las oraciones que nadie más entiende, las que nacen en el silencio de un corazón roto. Ana no tenía voz audible, pero su alma gritaba. Y Dios, que ve lo invisible, escuchó cada lágrima, cada suspiro, cada anhelo.
En ese momento de vulnerabilidad, Ana hizo un voto. Si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al Señor. No era una negociación, era un acto de rendición total. Y algo milagroso ocurrió. El sacerdote Elí, al entender su dolor, le dijo: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». La Biblia dice que Ana salió de allí transformada, con el rostro cambiado, no porque su situación había cambiado, sino porque había escuchado el llamado de Dios en su silencio. Querido amigo, el silencio de Ana no era vacío, era un espacio sagrado donde Dios habló. Su oración silenciosa fue el puente que conectó su dolor con el propósito divino, porque Dios no solo le dio un hijo, Samuel, sino que lo usó para cambiar la historia de Israel. Ana escuchó el llamado de Dios en el templo, no en un momento de triunfo, sino en uno de humillación. Y aquí está la lección para ti. Cuando tu mundo se desmorona, los momentos de silencio ante Dios son los más poderosos para escuchar su voz. No necesitas palabras perfectas, ni una fe impecable. Dios escucha el lenguaje de tu corazón, incluso cuando solo puedes ofrecer lágrimas. Piensa en tu vida ahora. Hay un dolor que no puedes expresar, un sueño que parece imposible, un lugar donde te sientes juzgado o incomprendido. Dios te está invitando a entrar en el templo de su presencia, a derramar tu corazón, aunque sea en silencio. Como Ana, tu oración puede ser el comienzo de un milagro. Pero escuchar el llamado de Dios requiere valentía para rendirte, para decir: «Señor, no entiendo, pero confío en tu plan». Ana salió del templo con paz, no porque tuviera la respuesta, sino porque sabía que Dios la había escuchado. Y tú también puedes encontrar esa paz si te atreves a buscar a Dios en el silencio. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué oración silenciosa llevas en tu corazón? ¿Qué dolor no has podido poner en palabras? Toma un momento después de este video para cerrar los ojos y ofrecerle a Dios ese silencio. Dile: «Señor, escucha mi corazón». Y confía en que Él está obrando, aunque aún no lo veas, porque como Ana, tu dolor puede ser el suelo fértil donde Dios siembre un propósito eterno. Hermano, hermana, si esta historia de Ana ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario con una palabra o frase que exprese lo que sientes en este momento. Tal vez es esperanza, rendición o silencio. Comparte tu reflexión, porque tu testimonio puede animar a alguien más que está buscando la voz de Dios. Y si este mensaje te ha hablado, dale me gusta, para que más personas encuentren este video y descubran que Dios escucha en el silencio. Suscríbete al canal, porque juntos estamos construyendo una comunidad que busca a Dios en las tormentas. Tu participación hace la diferencia. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un hombre, atrapado en la desobediencia y el caos, escuchó el llamado de Dios desde un lugar donde nadie esperaría encontrarlo. Su historia te mostrará que Dios puede hablar incluso en los momentos de mayor rebelión. Pero antes de continuar, recuerda, Dios está escuchando tu silencio. ¿Estás listo para responder a su llamado? 4. El llamado de Jonás en el vientre del pez. Jonás 2:1-10. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Ana, en el silencio de su dolor, derramó su corazón ante Dios en el templo y escuchó su llamado a través de una paz que transformó su rostro. Su historia nos enseñó que Dios escucha las oraciones silenciosas, incluso cuando el mundo nos rechaza. Pero, ¿qué sucede cuando no solo tu mundo se desmorona, sino que tú mismo has huido de Dios, desobedeciendo su voz? ¿Puede Dios alcanzarte cuando estás atrapado en las consecuencias de tus propias decisiones? Hoy te invito a sumergirte en la historia de Jonás, un profeta que pensó que podía escapar del llamado de Dios, pero descubrió que la voz divina puede encontrarte incluso en las profundidades más oscuras.
En Jonás 1, Dios le ordena ir a Nínive a predicar, pero Jonás, temeroso o rebelde, huye en la dirección opuesta, tomando un barco hacia Tarsis. Pronto, una tormenta amenaza con destruir la embarcación y Jonás, reconociendo su desobediencia, pide ser arrojado al mar. Entonces, un gran pez lo traga y en Jonás 2 lo encontramos en un lugar inimaginable, el vientre del pez, rodeado de oscuridad, soledad y desesperación. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que estás en el vientre de tus propios errores? Tal vez huiste de una responsabilidad que Dios te dio, ignoraste su voz por miedo o orgullo, o tomaste decisiones que te llevaron a un lugar de aislamiento y dolor. Quizás ahora sientes que tu mundo se desmorona, no por fuerzas externas, sino por tus propios pasos en falso. Si es así, la historia de Jonás es para ti. En Jonás 2:1-10 leemos que, desde el vientre del pez, Jonás oró. Sus palabras no son de rebeldía, sino de arrepentimiento y fe. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo del sepulcro grité, y tú escuchaste mi voz. Imagina la escena. Jonás, atrapado en un lugar que parecía el fin, levanta una oración desde las profundidades. Y aquí está la cuarta verdad que quiero que atesores. No hay lugar tan oscuro, tan profundo, tan lejos, donde la voz de Dios no pueda alcanzarte. Jonás no merecía ser escuchado, había desobedecido abiertamente. Pero Dios, en su misericordia, no solo escuchó su clamor, sino que lo rescató, dándole una segunda oportunidad para cumplir su llamado. Querido amigo, el vientre del pez no fue un castigo, sino un lugar de redención. Allí, Jonás aprendió a escuchar el llamado de Dios de una manera que nunca olvidaría. Su oración refleja un corazón que reconoce su dependencia total de Dios. La salvación viene del Señor. Y cuando Jonás se rindió, Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme, listo para cumplir la misión que había rechazado. Hermano, hermana, tu vientre del pez puede ser el lugar donde Dios está preparando tu regreso. Ese error que cometiste, esa relación que destruiste, esa oportunidad que perdiste, nada de eso es el final. Dios está susurrando en tu oscuridad, llamándote a volver a su propósito. Piensa en tu vida ahora. ¿Hay un área donde sientes que huiste de Dios? Tal vez fue una decisión impulsiva, una palabra hiriente que no puedes retirar, o un llamado que ignoraste por miedo al fracaso. El mensaje de Jonás es claro. No importa cuán lejos hayas corrido, Dios te está buscando. Pero escuchar su llamado requiere humildad, requiere que, como Jonás, ores desde tu lugar de quebrantamiento. No necesitas palabras elocuentes. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir, Señor, me equivoqué, pero quiero escuchar tu voz otra vez. Hoy te invito a hacer algo poderoso. Identifica ese vientre del pez en tu vida, ese lugar donde te sientes atrapado por tus decisiones. Luego, ora como Jonás. Señor, desde mi angustia clamo a ti. Pídele a Dios que te muestre el camino de regreso a su propósito. Porque como Jonás, tu historia no termina en la oscuridad. Dios puede usar incluso tus peores momentos para llamarte a algo más grande. La prueba está en Nínive. Cuando Jonás obedeció, una ciudad entera se arrepintió y fue salva. Tu obediencia, después de escuchar a Dios, puede cambiar no solo tu vida, sino la de otros. La historia de Jonás nos recuerda que el llamado de Dios es persistente, incluso cuando nosotros no lo somos. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un hombre, cegado por su propio orgullo, escuchó a Dios en un momento de humillación pública. Su historia te mostrará que el llamado de Dios puede llegar cuando menos lo esperas, transformando tu vergüenza en testimonio. Pero antes de continuar, recuerda, no hay profundidad donde Dios no pueda encontrarte. ¿Estás listo para clamar a Él desde tu oscuridad? 5.
La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, 1-14. Querido hermano o hermana, en nuestro último tema vimos cómo Jonás, atrapado en el vientre del pez, clamó a Dios desde las profundidades de su desobediencia y descubrió que no hay lugar donde la voz divina no pueda alcanzarte. Su historia nos enseñó que incluso en las consecuencias de nuestras decisiones, Dios nos llama a regresar a su propósito. Pero, ¿qué pasa cuando no solo tú te sientes perdido, sino que todo a tu alrededor parece muerto, sin esperanza, como un desierto de sueños rotos? Hoy, te invito a pararte junto al profeta Ezequiel en un lugar que parecía el fin de toda esperanza, un valle lleno de huesos secos. Si alguna vez has sentido que tu vida, tu familia o tu fe están tan secos que no hay posibilidad de restauración, esta historia es para ti. En Ezequiel 37, Dios lleva al profeta en una visión a un valle cubierto de huesos humanos, secos, quebrados, desparramados. Este no era un cementerio ordenado, era un escenario de devastación, un símbolo del pueblo de Israel, exiliado, roto, sin esperanza de volver a ser una nación. Dios le pregunta a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?». La respuesta de Ezequiel es honesta: «Señor, solo tú lo sabes». Hermano, hermana, ¿has enfrentado un momento así? Un diagnóstico médico que parece irreversible, una familia dividida que parece irreparable, una fe que se siente apagada. Quizás, como Ezequiel, no tienes respuestas, solo preguntas. Pero aquí está la quinta verdad que quiero que guardes en tu corazón. Cuando todo parece muerto, la voz de Dios puede traer vida a lo imposible. Dios no le explica a Ezequiel cómo restaurará los huesos. En cambio, le da una orden: profetiza a estos huesos. Diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ezequiel obedece y mientras habla, los huesos comienzan a unirse, los tendones crecen, la carne los cubre y finalmente el aliento de Dios los llena, convirtiendo un valle de muerte en un ejército vivo. Querido amigo, esta no es solo una historia de milagros, es una revelación del poder de la voz de Dios. Ezequiel escuchó el llamado de Dios no para entender, sino para hablar lo que Dios le ordenó. Y al hacerlo, vio lo imposible hacerse realidad. Tu mundo puede parecer un valle de huesos secos, pero la voz de Dios sigue siendo más fuerte que la muerte. Piensa en tu vida ahora. ¿Qué huesos secos estás mirando? Tal vez es una relación que parece imposible de restaurar, una deuda que te ahoga o una herida emocional que nunca sanó. Dios te está preguntando como a Ezequiel: ¿pueden vivir estos huesos? Y aunque no tengas la respuesta, Él te invita a escuchar su llamado y hablar su palabra. Escuchar a Dios en este valle significa confiar en que Él puede resucitar lo que parece perdido, pero requiere un paso de fe. Hablar vida donde solo ves muerte, declarar esperanza donde solo hay desesperación. Ezequiel no hizo que los huesos vivieran, solo obedeció. ¿Y tú, estás dispuesto a obedecer la voz de Dios, aunque no veas el resultado inmediato? Esta historia también nos enseña que el llamado de Dios no siempre es para nosotros solos. Ezequiel profetizó por Israel, por un pueblo entero. Tu obediencia al escuchar a Dios puede traer vida no solo a tu mundo, sino al de otros. Imagina si Ana, Job o Jonás hubieran ignorado la voz de Dios. Sus historias no habrían inspirado a generaciones. Tu valle de huesos secos puede ser el escenario donde Dios muestre su poder, no solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Pero para escuchar su llamado, necesitas pararte en el valle, no huir de él. Necesitas abrir tus oídos espirituales y decir: Señor, habla que estoy listo para profetizar. Hoy te invito a hacer algo valiente. Identifica ese valle de huesos secos en tu vida. Escribe en un papel lo que parece muerto, lo que has dado por perdido. Luego ora y declara: Señor, solo tú puedes dar vida, habla a estos huesos,
No necesitas entender cómo lo hará, solo necesitas confiar en que su voz es suficiente, porque como Ezequiel, tu obediencia puede desatar un milagro que ni siquiera imaginas. La visión de Ezequiel nos recuerda que el Dios que resucita huesos secos es el mismo que está hablando a tu corazón ahora. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un hombre, humillado por su propio orgullo, escuchó el llamado de Dios en un momento de derrota pública. Su historia te mostrará que Dios puede usar incluso tu vergüenza para llamarte a un nuevo comienzo. Pero antes de continuar, recuerda, no hay valle demasiado seco para la voz de Dios. ¿Estás listo para profetizar vida? 6. La humillación de Naamán en el río Jordán. 2 Reyes 5:1-14. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Ezequiel, frente a un valle de huesos secos, escuchó el llamado de Dios para profetizar vida donde solo había muerte, enseñándonos que la voz divina puede resucitar lo imposible. Pero, ¿qué sucede cuando el obstáculo para escuchar a Dios no es solo el dolor o la desesperación, sino tu propio orgullo? ¿Qué pasa cuando tu mundo se desmorona, pero te aferras a tus ideas, a tu posición, a tu dignidad, en lugar de rendirte a la voz de Dios? Hoy te invito a caminar junto a Naamán, un hombre poderoso cuya vida colapsó bajo una enfermedad incurable, pero que aprendió a escuchar el llamado de Dios en un lugar de humillación, las aguas turbias del río Jordán. En 2 Reyes 5, conocemos a Naamán, un general sirio valiente y respetado, comandante del ejército de su rey. Pero tenía un secreto que amenazaba con destruirlo: lepra, una enfermedad que no solo consumía su cuerpo, sino que lo aislaba socialmente y lo condenaba a una muerte lenta. Una joven esclava israelita, capturada por los sirios, le habló de un profeta en Israel, Eliseo, que podía sanarlo. Naamán, desesperado, viajó con un séquito impresionante, cargado de oro, plata y regalos, esperando una solución digna de su estatus. Pero cuando llegó, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Envió a un mensajero con una instrucción simple: ve y báñate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará. Naamán se enfureció. ¿Bañarse en un río sucio? ¿En el Jordán, un río insignificante comparado con los grandes ríos de Damasco? Su orgullo gritaba: merezco algo mejor. Soy Naamán, el gran general. Hermano, hermana, ¿te has sentido así? ¿Has enfrentado una crisis y esperado que Dios te hable de una manera grandiosa, acorde con tus expectativas, solo para encontrarte con una solución que parece demasiado simple, demasiado humillante? Naamán casi pierde su milagro por su orgullo. La Biblia dice que dio media vuelta furioso, dispuesto a regresar a casa enfermo, pero sus sirvientes, con humildad, lo confrontaron. Señor, si el profeta te hubiera pedido algo grande, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no probar algo tan sencillo? Estas palabras tocaron su corazón, y Naamán, tragándose su orgullo, bajó al Jordán y se sumergió 7 veces. Al salir, su piel era como la de un niño, limpia, restaurada. Aquí está la 6ª verdad que quiero que atesores. El llamado de Dios a menudo llega envuelto en humildad, y escucharlo requiere que dejes de lado tu orgullo para obedecer en lo pequeño. Querido amigo, Naamán tuvo que bajar al río, no 1, sino 7 veces. Cada inmersión era un acto de rendición, un reconocimiento de que sus títulos, su riqueza y su poder no podían salvarlo. Solo la obediencia a la voz de Dios, transmitida por Eliseo, podía sanarlo. Y cuando obedeció, no solo recibió sanidad física, sino un encuentro espiritual. La Biblia nos dice que Naamán regresó a Eliseo declarando: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Su mundo, que se desmoronaba bajo la lepra, fue restaurado porque escuchó el llamado de Dios en un lugar que nunca imaginó. Un río turbio, un acto humilde. Piensa en tu vida ahora. ¿Qué río Jordán,
te está pidiendo Dios que enfrentes? Tal vez es perdonar a alguien que no lo merece, pedir ayuda cuando te sientes autosuficiente, o aceptar una solución que parece insignificante frente a tu gran problema. Tu orgullo puede estar gritándote: esto no es para mí, merezco algo mejor. Pero Dios te está diciendo: baja al Jordán, obedece en lo pequeño y verás mi poder. Escuchar su llamado significa dejar de lado tus expectativas y confiar en que Él sabe lo que necesitas, aunque no sea lo que esperas. Hoy te invito a reflexionar. ¿Dónde te está pidiendo Dios que te humilles? ¿Qué paso sencillo te está llamando a dar? Toma un momento para orar y decirle: Señor, quita mi orgullo y ayúdame a obedecer tu voz, aunque no entienda. Como Naamán, tu obediencia puede desatar un milagro que no solo sane tu cuerpo, sino que transforme tu fe. Porque el Dios que sanó a Naamán es el mismo que está hablándote ahora, invitándote a bajar al río de su gracia. Hermano, hermana, si la historia de Naamán ha resonado en tu corazón, te invito a dejar un comentario respondiendo esta pregunta. ¿Qué río Jordán sientes que Dios te está llamando a enfrentar hoy? Comparte tu reflexión, porque tu respuesta puede inspirar a alguien más a dar un paso de obediencia. Dale me gusta si este mensaje te ha hablado y comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios obra en la humildad. Suscríbete al canal, porque cada video es una oportunidad para acercarte más a la voz de Dios. Tu participación está llevando esta palabra a corazones que la necesitan. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo una mujer, atrapada en el peso de su pasado, escuchó el llamado de Dios en un encuentro inesperado. Su historia te mostrará que la voz de Dios puede alcanzarte incluso cuando te sientes indigno. Pero antes de continuar, recuerda, el Jordán de la humildad es el lugar donde Dios te está esperando. ¿Estás listo para sumergirte? 7. El encuentro de la samaritana en el pozo. Juan 4, 7, 26. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Naamán, un hombre de gran estatus, tuvo que dejar de lado su orgullo para escuchar el llamado de Dios en las aguas humildes del río Jordán, donde encontró sanidad y un nuevo entendimiento de quién es Dios. Su historia nos enseñó que la voz divina a menudo nos alcanza cuando nos rendimos en humildad. Pero ¿qué pasa cuando no solo tu orgullo te detiene, sino también la vergüenza de tu pasado, el peso de tus errores, o el sentimiento de no ser digno de escuchar a Dios? Hoy te invito a sentarte junto a una mujer cuyo mundo estaba marcado por el rechazo y la soledad, pero que escuchó el llamado de Dios en un lugar tan cotidiano como un pozo. La samaritana, una mujer que encontró al Mesías cuando menos lo esperaba. En Juan 4 encontramos a esta mujer yendo al pozo de Sicar a mediodía, probablemente para evitar las miradas y los murmullos de su comunidad. Era una samaritana despreciada por los judíos, y su vida personal estaba marcada por el fracaso. Había tenido 5 esposos y ahora vivía con un hombre que no era su marido. Cada paso hacia ese pozo cargaba el peso de su historia, de su vergüenza, de su aislamiento. Pero allí, junto al pozo, Jesús la espera. Él, un judío, le pide agua, rompiendo todas las barreras culturales y sociales. La mujer, sorprendida, responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, una samaritana? Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que no mereces acercarte a Dios? ¿Que tu pasado, tus errores o las etiquetas que otros te han puesto te descalifican para escuchar su voz? Si es así, esta mujer es tu reflejo. Jesús no se detiene en su sorpresa. Le dice: si tan solo supieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le habrías pedido y Él te habría dado agua viva. Estas palabras son el comienzo de un encuentro que cambia todo. Jesús no la juzga, no la condena. En cambio, le ofrece algo que ella nunca imaginó: vida eterna, una fuente que nunca se seca. Pero primero, la confronta con su verdad. Ve, llama a tu marido
Cuando ella admite que no tiene marido, Jesús revela que conoce su historia. 5 esposos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Este no es un momento de humillación, sino de revelación. Jesús le muestra que la conoce completamente, con todos sus errores, y aún así la busca. Aquí está la 7ª verdad que quiero que atesores. El llamado de Dios no depende de tu perfección, sino de su gracia, y su voz te alcanza incluso cuando te sientes indigno. Querido amigo, la samaritana podría haberse sentido expuesta, avergonzada, pero en cambio, escucha. Jesús le revela que Él es el Mesías y algo en su corazón se enciende. Deja su cántaro, corre al pueblo y proclama: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Su mundo, que estaba desmoronado por el rechazo y la soledad, se transforma en un testimonio que lleva a muchos a creer. Hermano, hermana, tu pasado no es un obstáculo para el llamado de Dios, es el lienzo donde Él pinta su gracia. La samaritana escuchó a Dios no en un templo, no en un momento de santidad, sino en un pozo, en medio de su rutina rota. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar a Dios en los lugares cotidianos de tu vida? Piensa en tu vida ahora. ¿Qué pozo estás visitando cada día, cargando la vergüenza de tu pasado o el peso de tus errores? Tal vez es el recuerdo de una relación fallida, una adicción que no puedes dejar, o un secreto que te hace sentir indigno. Jesús está sentado en ese pozo, esperándote. No te pide que limpies tu vida primero, te ofrece agua viva, una nueva oportunidad para vivir en su propósito. Escuchar su llamado significa aceptar que Él te conoce, con todas tus heridas, y aún así te elige. La samaritana no cambió su pasado, pero cambió su futuro al responder a la voz de Jesús. Hoy te invito a hacer algo valiente. Identifica ese pozo donde te sientes atrapado por la vergüenza o la indignidad. Luego, ora y dile a Jesús: Señor, conócesme y aún así me amas. Dame de tu agua viva. Como la samaritana, deja tu cántaro, el peso de tu pasado, y corre a compartir lo que Dios te está mostrando, porque tu testimonio, como el de ella, puede llevar a otros a encontrar al Mesías. La historia de esta mujer nos recuerda que el llamado de Dios no tiene requisitos previos, solo un corazón dispuesto a escuchar. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un hombre, cegado por su celo religioso, escuchó el llamado de Dios en un momento de confrontación divina. Su historia te mostrará que la voz de Dios puede transformar incluso a aquellos que piensan que ya lo saben todo. Pero antes de continuar, recuerda, Jesús está en tu pozo, ofreciéndote agua viva. ¿Estás listo para beber? 8. La ceguera de Saulo en el camino a Damasco, Hechos 9:1-9. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo la samaritana, cargada con la vergüenza de su pasado, escuchó el llamado de Dios junto a un pozo, donde Jesús le ofreció agua viva y transformó su vida en un testimonio poderoso. Su historia nos enseñó que la voz de Dios no requiere perfección, solo un corazón dispuesto a recibir su gracia. Pero ¿qué sucede cuando no solo tu mundo está desmoronándose, sino que tú mismo estás luchando contra Dios, cegado por tus propias convicciones? Hoy te invito a caminar por un polvoriento camino a Damasco junto a Saulo, un hombre cuya vida colapsó en un instante cuando la voz de Dios lo confrontó, convirtiendo su ceguera espiritual en una visión divina. En Hechos 9 conocemos a Saulo, un fariseo apasionado, un perseguidor feroz de los cristianos. Con cartas en mano, iba rumbo a Damasco para arrestar a los seguidores de Jesús, convencido de que estaba defendiendo la verdad. Su mundo era sólido, tenía poder, prestigio, propósito, pero en un instante todo cambió. Una luz cegadora lo envolvió y cayó al suelo. Una voz resonó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temblando, Saulo preguntó:
¿quién eres, Señor? Y la respuesta lo estremeció. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, su mundo se desmoronó. La luz lo dejó ciego, sus planes se derrumbaron, y el hombre que pensó que lo sabía todo se encontró indefenso, dependiendo de otros para guiarlo. Hermano, hermana, ¿alguna vez has estado tan seguro de tu camino solo para que Dios te detenga con una verdad que no esperabas? Quizás has luchado contra su voluntad, aferrándote a tus ideas, solo para encontrarte en un lugar de confusión y oscuridad. Aquí está la octava verdad que quiero que atesores. La voz de Dios puede romper tu ceguera, incluso cuando estás luchando contra Él, y su llamado puede transformar tu oposición en obediencia. Saulo no buscaba a Jesús, al contrario, lo perseguía, pero Jesús lo buscó a él. Esa luz cegadora no fue un castigo, sino una invitación a ver de verdad. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, ayunando, orando, enfrentando la realidad de su error. Y en esa oscuridad escuchó el llamado de Dios, un llamado a dejar de ser Saulo, el perseguidor, y convertirse en Pablo, el apóstol que llevaría el evangelio a las naciones. Querido amigo, tu ceguera, ya sea por orgullo, ira o una verdad que no quieres aceptar, no es el fin, es el comienzo de una nueva visión. Piensa en tu vida ahora. ¿Dónde estás luchando contra Dios? Tal vez es una relación que no quieres soltar, una decisión que sabes que no está alineada con su voluntad, o una creencia que te impide avanzar. El camino a Damasco de Saulo te recuerda que Dios puede detenerte en seco, no para destruirte, sino para abrir tus ojos. Pero escuchar su llamado requiere rendirte, como Saulo, en la oscuridad de tu confusión. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas decir: Señor, ¿quién eres? Habla, que estoy escuchando. La ceguera de Saulo lo llevó a un encuentro con Ananías, quien oró por él, y sus ojos se abrieron, no solo físicamente, sino espiritualmente. Tu ceguera puede ser el lugar donde Dios te prepare para un propósito mayor. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué luz cegadora está usando Dios para detenerte? ¿Qué verdad estás resistiendo? Toma un momento para orar y decirle: Señor, quita las escamas de mis ojos. Quiero ver tu propósito. Como Saulo, tu encuentro con Jesús puede transformar tu vida y la de otros, porque el hombre que persiguió a la iglesia se convirtió en el que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Tu oposición a Dios puede convertirse en tu testimonio más poderoso si escuchas su voz. Hermano, hermana, si la historia de Saulo te ha tocado, te invito a dejar un comentario compartiendo qué ceguera sientes que Dios está confrontando en tu vida. Tu reflexión puede animar a alguien más a abrir sus ojos a la voz de Dios. Dale me gusta si este mensaje te ha hablado y suscríbete para seguir recibiendo estas palabras que transforman. Comparte este video con alguien que necesite un encuentro con Jesús, porque tu acción puede ser la luz que los guíe a su llamado. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un pueblo entero, atrapado en la esclavitud, escuchó el llamado de Dios a través de un líder improbable. Su historia te mostrará que la voz de Dios puede liberarte, incluso cuando te sientes encadenado. Pero antes de continuar, recuerda, Jesús está en tu camino a Damasco, llamándote a ver. ¿Estás listo para responder? 9. El llamado de Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:1-10. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema, vimos cómo Saulo, cegado por su celo y oposición, fue confrontado por la voz de Jesús en el camino a Damasco, transformando su vida de perseguidor a apóstol. Su historia nos enseñó que el llamado de Dios puede romper nuestra ceguera espiritual y redirigirnos hacia su propósito, incluso cuando luchamos contra Él. Pero, ¿qué sucede cuando no solo estás ciego a la verdad, sino que te sientes completamente inadecuado, incapaz de responder al llamado de Dios? Hoy,
te invito a pararte en un desierto junto a Moisés, un hombre cuyo mundo se había desmoronado bajo el peso de su pasado, pero que escuchó el llamado de Dios desde una zarza ardiente, un encuentro que cambió su vida y liberó a un pueblo. En Éxodo 3 encontramos a Moisés pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Hace 40 años él era un príncipe de Egipto, criado en el palacio del faraón, con poder y privilegios, pero un acto impulsivo, matar a un egipcio para defender a un hebreo, lo convirtió en un fugitivo, obligado a huir y vivir como pastor en una tierra extraña. Su mundo se había derrumbado, de príncipe a exiliado, de héroe potencial a hombre olvidado. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que tu vida dio un giro inesperado, dejándote en un desierto donde tus sueños parecen inalcanzables? Tal vez un error del pasado, una oportunidad perdida o un fracaso te hace sentir que Dios no puede usarte. Si es así, la historia de Moisés es para ti. Mientras Moisés cuidaba las ovejas, vio algo extraordinario, una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, una voz lo llamó desde el fuego: Moisés, Moisés. Era Dios mismo, declarando: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Ahora ven, te enviaré al faraón. Imagina el impacto. Moisés, un hombre que se sentía acabado, recibe un llamado para enfrentar al hombre más poderoso del mundo y liberar a un pueblo esclavizado. Pero su respuesta es humana: ¿quién soy yo para ir al faraón? Moisés se sentía indigno, marcado por su pasado, inseguro de su capacidad. Sin embargo, Dios no lo llamó por su perfección, sino por su propósito. Le dijo: yo estaré contigo. Aquí está la novena verdad que quiero que atesores. El llamado de Dios no depende de tu capacidad, sino de su presencia, y su voz te encuentra incluso en el desierto de tu insuficiencia. Querido amigo, la zarza ardiente no era solo un milagro, era una revelación de quién es Dios, un fuego que no consume, una presencia que transforma sin destruir. Moisés no fue elegido porque era valiente o elocuente, de hecho, admitió que tartamudeaba. Fue elegido porque Dios decidió usarlo. Su desierto, que parecía un castigo, era en realidad un lugar de preparación. Allí, lejos del palacio, aprendió la humildad, la dependencia de Dios y la paciencia que necesitaría para liderar a Israel. Hermano, hermana, tu desierto, ese lugar de soledad, de fracaso, de espera, no es el final. Es el lugar donde Dios está moldeándote para su llamado. La voz que escuchó Moisés no le pidió que fuera perfecto, le pidió que confiara. Piensa en tu vida ahora. ¿Qué desierto estás atravesando? Tal vez es un trabajo que no te satisface, una temporada de espera que parece eterna o un sentimiento de no ser suficiente. Dios está en tu zarza ardiente, llamándote por tu nombre. No te pide que tengas todas las respuestas o que seas alguien que no eres. Te pide que confíes en su «yo estaré contigo». Escuchar su llamado significa dar un paso de fe, incluso cuando te sientes inadecuado. Moisés dudó, pero obedeció, y su obediencia liberó a un pueblo y escribió una de las historias más grandes de la Biblia. Tu obediencia, por pequeña que parezca, puede desatar bendiciones que ni imaginas. Hoy te invito a hacer algo poderoso. Identifica ese desierto donde te sientes atrapado. Luego, ora y dile a Dios: Señor, si me llamas, estaré contigo. Úsame, aunque me sienta indigno. Como Moisés, acércate a la zarza, a la presencia de Dios y escucha su voz, porque el Dios que llamó a un pastor exiliado para enfrentar a un faraón es el mismo que te está llamando ahora en medio de tu insuficiencia. En nuestro próximo tema exploraremos cómo un hombre abrumado por el peso de sus responsabilidades escuchó el llamado de Dios en un momento de agotamiento total.
Su historia te mostrará que la voz de Dios puede sostenerte cuando sientes que no puedes más. Pero antes de continuar, recuerda, Dios está en tu desierto, llamándote por tu nombre. ¿Estás listo para acercarte a la zarza? 10. El agotamiento de Elías, bajo el enebro. 1 Reyes 19:1-8. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Moisés, un exiliado en el desierto, escuchó el llamado de Dios desde una zarza ardiente, aprendiendo que la voz divina no requiere nuestra perfección, sino nuestra confianza en su presencia. Su historia nos mostró que Dios nos encuentra en nuestros desiertos, incluso cuando nos sentimos indignos. Pero, ¿qué sucede cuando no solo te sientes inadecuado, sino completamente agotado, al punto de querer rendirte? Hoy te invito a sentarte bajo un enebro junto a Elías, el mismo profeta que vimos en una cueva, pero ahora en un momento de profundo agotamiento, donde su mundo parecía desmoronarse bajo el peso de la soledad y el miedo. Su historia te revelará cómo la voz de Dios puede sostenerte cuando no tienes fuerzas para seguir. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías en un punto crítico. Acaba de lograr una victoria monumental en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal y vio el poder de Dios descender en fuego. Pero Jezabel, la reina, jura matarlo, y Elías, agotado física y emocionalmente, huye al desierto. Allí, bajo un enebro, se derrumba y ora: «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Hermano, hermana, ¿has estado alguna vez en ese lugar donde las batallas de la vida te han dejado tan exhausto que no quieres seguir? Tal vez es el cansancio de cuidar a una familia, de luchar contra una enfermedad o de mantener tu fe en un mundo que parece aplastarte. Elías, el gran profeta, no era inmune a este agotamiento, y tú tampoco lo eres. En ese momento de desesperación, Dios no lo reprende ni lo ignora. La Biblia nos dice que un ángel toca a Elías, no una, sino 2 veces, y le dice: «Levántate y come». Junto a él había pan cocido y agua, provisiones divinas para fortalecer su cuerpo. Después de comer, Elías durmió, y el ángel lo despertó nuevamente diciendo: «Levántate y come, porque el camino es largo». Fortalecido, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb, donde, como vimos antes, escuchó el susurro de Dios. Aquí está la 10ª verdad que quiero que atesores. Cuando estás agotado y tu mundo se desmorona, la voz de Dios te sostiene con provisiones pequeñas pero suficientes, preparándote para el camino que aún tienes por delante. Querido amigo, el enebro de Elías fue un lugar de rendición, pero también de restauración. Dios no le dio una solución espectacular ni lo libró inmediatamente de Jezabel. En cambio, le dio lo que necesitaba en ese momento: descanso, alimento y una voz suave que lo llamó a levantarse. Hermano, hermana, tu agotamiento no es una señal de que Dios te ha abandonado. Es una invitación a depender de sus provisiones. La voz de Dios puede no gritar en tu cansancio, pero susurra a través de pequeños actos de gracia. Una palabra de aliento, un momento de paz, una fuerza que no sabes de dónde viene. Elías pensó que su vida había terminado, pero Dios sabía que su ministerio aún no había concluido. Piensa en tu vida ahora. ¿Dónde está tu enebro? ¿Qué batalla te ha dejado exhausto? Tal vez es el peso de criar hijos en un mundo difícil, la lucha por mantener un matrimonio o el cansancio de orar por un milagro que no llega. Dios está enviando un ángel a tu lado diciéndote: levántate y come. Ese pan puede ser un versículo que te da esperanza, una oración que renueva tu fe o una persona que te anima sin saberlo. Escuchar el llamado de Dios en tu agotamiento significa aceptar sus provisiones, por simples que parezcan, y confiar en que Él te dará fuerzas para el camino.
porque como Elías tienes un monte Horeb por delante, un lugar donde Dios te hablará más profundamente. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué pan te está ofreciendo Dios en tu cansancio? ¿Qué pequeño acto de gracia has pasado por alto? Toma un momento para orar y decirle: Señor, estoy agotado, pero confío en tus provisiones. Sosténme para seguir. Como Elías, acepta el descanso y la fuerza que Dios te da, porque tu historia no termina bajo el enebro. La voz de Dios te está llamando a levantarte, porque aún hay un propósito para ti. Hermano, hermana, si la historia de Elías bajo el enebro ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario compartiendo qué enebro estás enfrentando o qué pan sientes que Dios te está ofreciendo hoy. Tu reflexión puede ser una luz para alguien más que está agotado. Dale me gusta si este mensaje te ha dado esperanza y suscríbete para seguir escuchando la voz de Dios a través de estos videos. Tu participación fortalece esta comunidad de fe. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un discípulo, abrumado por el fracaso, escuchó el llamado de Dios en un momento de restauración divina. Su historia, la penúltima de este video, podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Pero antes de continuar, recuerda, Dios está a tu lado, ofreciéndote pan en tu agotamiento. ¿Estás listo para levantarte? 11. La restauración de Pedro en la playa de Galilea. Juan 21, 15, 19. Querido hermano, hermana, en nuestro último tema vimos cómo Elías, agotado bajo el enebro, recibió el pan y la voz suave de Dios que lo sostuvieron para continuar su camino, enseñándonos que el llamado divino nos encuentra incluso en nuestro cansancio más profundo. Pero, ¿qué sucede cuando no solo estás agotado, sino que llevas el peso de un fracaso que te hace dudar de tu lugar en los planes de Dios? ¿Cómo escuchas su voz cuando sientes que has defraudado al Señor? Hoy, te invito a caminar por la playa de Galilea junto a Pedro, un discípulo cuyo mundo se desmoronó tras negar a Jesús, pero que escuchó el llamado de Dios en un momento de restauración divina. Este tema, el penúltimo de nuestro viaje, podría contener la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida, así que quédate conmigo. En Juan 21, encontramos a Pedro en un momento de derrota personal. Recordemos, Pedro era el discípulo valiente, el que prometió seguir a Jesús hasta la muerte. Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, justo como el Señor predijo. El canto del gallo resonó como un eco de su fracaso, y Lucas 22:62 nos dice que Pedro lloró amargamente. Su mundo se derrumbó. Él, que se veía como el más fiel, había traicionado al Maestro. Después de la resurrección, Pedro volvió a pescar, quizás pensando que su llamado como discípulo había terminado. Pero en la playa de Galilea, junto a una fogata, Jesús aparece. Tras una pesca milagrosa, Jesús invita a los discípulos a desayunar y luego toma a Pedro aparte. 3 veces le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Hermano, hermana, ¿has sentido el peso de un fracaso que te hace pensar que Dios no puede usarte más? ¿Un error que te hace cuestionar si aún eres digno de su llamado? Si es así, la historia de Pedro es para ti. Aquí está la 11ª verdad que quiero que atesores, una verdad que podría ser la clave para una bendición en tu vida. El llamado de Dios no es anulado por tus fracasos, porque su voz restaura lo que el enemigo quiso destruir. Las 3 preguntas de Jesús no eran para avergonzar a Pedro, sino para sanar las 3 negaciones. Cada «¿me amas?» era un acto de gracia, una oportunidad para que Pedro declarara su amor y recibiera un nuevo encargo. Jesús no lo descartó, lo restauró y le confió la misión de cuidar su rebaño. Querido amigo,
Tu fracaso, una palabra que dijiste, una decisión que tomaste, una promesa que rompiste, no es el final de tu historia. La voz de Dios está susurrando en tu playa, invitándote a levantarte y volver a su propósito. Piensa en ese momento en la playa, el olor a pescado asado, el calor del fuego, la mirada de Jesús. Pedro no estaba preparado para liderar la iglesia, estaba roto, avergonzado. Pero Jesús lo encontró donde estaba, en su lugar de derrota, y le dio un nuevo comienzo. Hermano, hermana, tu playa de Galilea es el lugar donde Dios quiere encontrarte ahora. Tal vez es el recuerdo de un pecado que no puedes perdonarte, una relación que destruiste o una oportunidad que perdiste. Jesús está a tu lado, preguntándote, ¿me amas? No te pide que borres tu pasado, te pide que confíes en su amor y aceptes su restauración. Escuchar su llamado significa dejar que Él sane tus heridas y te levante para un propósito mayor. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué negación estás cargando? ¿Qué fracaso te hace sentir que no puedes escuchar a Dios? Toma un momento para orar y decirle, Señor, tú sabes que te amo. Restaura mi llamado. Como Pedro, tu restauración no solo te sanará a ti, impactará a otros. Porque el Pedro que negó a Jesús fue el mismo que, en Pentecostés, predicó y llevó a miles a Cristo. Tu mayor error puede convertirse en tu mayor testimonio si escuchas la voz de Jesús. Este momento, querido amigo, podría ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. La bendición de saber que Dios no te descarta, sino que te elige de nuevo. En nuestro próximo tema, el cierre de este video, uniremos todas estas verdades para mostrarte cómo aplicar el llamado de Dios en tu vida diaria. Pero antes de continuar, recuerda, Jesús está en tu playa, ofreciéndote una fogata de gracia. ¿Estás listo para responder te amo y seguir su llamado? Querido hermano, hermana, hemos recorrido un viaje profundo y transformador a través de 11 historias bíblicas que nos han mostrado cómo escuchar el llamado de Dios cuando nuestro mundo parece desmoronarse. Desde el susurro que Elías escuchó en la cueva, hasta el pan que lo sostuvo bajo el enebro, desde el grito de Job en las cenizas, hasta la oración silenciosa de Ana en el templo, desde la redención de Jonás en el vientre del pez, hasta la humildad de Naamán en el Jordán, desde la gracia que encontró la samaritana en el pozo, hasta la ceguera quebrantada de Saulo en Damasco, desde la zarza ardiente que llamó a Moisés, hasta la visión de Ezequiel en el valle de huesos secos, y finalmente, la restauración de Pedro en la playa de Galilea. Cada historia nos ha revelado una verdad poderosa. No importa cuán roto, agotado, indigno o perdido te sientas, la voz de Dios está buscándote, susurrando, llamándote a un propósito eterno que trasciende las tormentas de la vida. Hoy, quiero felicitarte de corazón por llegar hasta el final de este video. No todos lo hacen. En un mundo lleno de distracciones, has elegido detenerte, escuchar y permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Eso, querido amigo, te hace especial. Has demostrado un hambre por la verdad, una sed por la voz de Dios que pocos tienen. Pero este no es el final. Es el comienzo de un nuevo capítulo en tu caminar espiritual. La pregunta ahora es, ¿cómo llevarás estas verdades a tu vida diaria? ¿Cómo escucharás el llamado de Dios cuando las tormentas regresen? Permíteme dejarte con una reflexión final. La voz de Dios no es un evento aislado, sino una presencia constante, como la zarza que ardía sin consumirse, como el pan bajo el enebro, como la fogata en la playa. Dios está siempre contigo, hablándote en los momentos de silencio, en los lugares de humildad, en las heridas de tu pasado. Tu mundo puede estar desmoronándose, pero su voz es el cimiento que nunca falla. Piensa en tu vida como un tapiz. Cada hilo, el dolor, el fracaso, la espera, la restauración,
es tejido por las manos de Dios para crear algo hermoso. La samaritana no sabía que su encuentro en el pozo inspiraría a un pueblo. Pedro no imaginó que su restauración lo llevaría a liderar la iglesia. Tú no puedes ver el cuadro completo, pero Dios sí. Escuchar su llamado significa confiar en que cada lágrima, cada lucha, es parte de su obra maestra. Y aquí está la promesa. Si sigues buscando su voz, Él transformará tus escombros en un testimonio que bendecirá a otros. Pero para eso necesitas compromiso, valentía y una comunidad que te sostenga en la fe. Por eso te invito a hacer algo poderoso ahora mismo. En los comentarios escribe la frase: Dios, tu voz es mi guía. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe, una señal de que estás entre los elegidos que han llegado hasta el final y están listos para vivir el llamado de Dios. Al escribirla, estás proclamando que no te rendirás, que buscarás su voz sin importar las tormentas. Y no te detengas ahí. Dale me gusta a este video, porque cada me gusta es una semilla que lleva este mensaje a alguien que está desesperado por escuchar a Dios. Comparte este video con un amigo, un familiar o en tus redes, porque tu acción puede ser el puente que conecte a alguien con la esperanza que necesita. Y si aún no estás suscrito, hoy es el día. Suscribirte no es solo un clic, es unirte a una comunidad de creyentes que, como tú, anhelan un cambio profundo en sus vidas y en las de otros. No dejes que este momento pase, porque este canal puede ser la chispa que mantenga viva tu llama espiritual. Piensa en aquellos hermanos que no tienen una iglesia cerca, que dependen de videos como este para encontrar dirección y consuelo. Tu suscripción, tu me gusta, tu comentario, son actos de amor que extienden el reino de Dios. Imagina una antorcha encendida en la oscuridad. Cada acción tuya es una chispa que ilumina el camino de alguien más. Si aún no te has suscrito, no es tarde. Hazlo ahora y sé parte de esta misión. Felicitaciones por elegir ser un portador de luz en un mundo que tanto lo necesita. Además, tengo una sorpresa para ti. En la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás un enlace a un presente especial, algo que hemos preparado para fortalecer tu caminar espiritual. Haz clic y descúbrelo. Es nuestro regalo para ti por tu compromiso con esta palabra. Y te animo a seguir viendo los videos de este canal, porque cada uno está diseñado para avivar tu fe y ayudarte a escuchar a Dios con mayor claridad. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Cuando este video termine, no pauses ni saltes a otro contenido. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música te envuelva. Esta música no es solo un fondo, es un espacio sagrado para que te conectes con el Señor. Cierra los ojos, respira profundamente y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has aprendido hoy. En ese silencio, su presencia se hará real. No dejes que las prisas del mundo interrumpan este momento, porque aquí, en la calma, Dios puede hablarte de una manera nueva. Querido amigo, el llamado de Dios es tu ancla, tu brújula, tu esperanza. No importa cuán fuerte sople la tormenta, su voz siempre estará allí, guiándote, restaurándote, levantándote. Gracias por ser parte de este viaje. Escribe: Dios, tu voz es mi guía. En los comentarios, suscríbete, comparte y prepárate para lo que Dios hará en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Ahora quédate con la música y deja que el Señor hable a tu corazón.